Cuando mi tío intentó destruirme usando rumores sobre mi sangre para robar mi herencia, revelé un secreto de ADN que demostró que él, no yo, era el impostor en la familia. En la reunión de planificación patrimonial, mi tío declaró: "No recibirás nada. La sangre está por encima de todo". Yo revelé los resultados de ADN que había mantenido ocultos, volteando toda la herencia de cabeza. Yo, de 34 años, estaba sentado en aquella sala de conferencias revestida de caoba, con la silla de cuero fría bajo mí, observando el rostro engreído de mi tío mientras exponía su visión para la herencia de mi abuelo. El anciano llevaba muerto 3 semanas y los buitres ya estaban dando vueltas. Mi tío se sentaba a la cabecera de la mesa como si fuera el dueño del lugar, cosa que, según él, pronto sería. El abogado hablaba sin parar sobre los bienes y su distribución, pero apenas lo escuchaba. Mi atención estaba puesta en la expresión de mi tío, esa sonrisa satisfecha que llevaba como una corona. Llevaba años preparando este momento, dejando caer insinuaciones en las reuniones familiares, asegurándose de que todos supieran que él era el favorito, el verdadero heredero, el que se había quedado cerca mientras yo me había mudado al otro lado del país por trabajo. Mi tío carraspeó y se dirigió a la sala. Dijo que antes de continuar, había algo que debía tratarse. Me miró directamente y afirmó que esta herencia se dividiría solo entre familiares de sangre. Enfatizó la sangre por encima de todo. Dijo que eso era lo que mi abuelo habría querido. Luego se volvió hacia mí y declaró, sin rodeos, que no recibiría nada. La sala quedó en silencio. Mi tía parecía incómoda. Mis primos se movieron inquietos en sus asientos. El abogado miró entre nosotros, percibiendo claramente la tensión, pero sin entender del todo su origen. Sentí que mi pulso se aceleraba, pero mantuve el rostro neutral. Sabía que esto iba a pasar. Mi tío llevaba meses preparando el terreno, desde el diagnóstico de mi abuelo. Pequeños comentarios aquí y allá sobre legitimidad, sobre quién pertenecía realmente a la familia, sobre la sangre siendo más espesa que el agua. Continuó diciendo que no era nada personal, pero los hechos eran los hechos. Afirmó que mi abuelo le había confesado antes de morir sus dudas sobre mi paternidad. Dijo que el viejo nunca tuvo el valor de enfrentarse a mi padre, pero que todos en la familia tenían sus sospechas. Insistió en que no era justo que alguien que quizá no fuera realmente de la familia se beneficiara a costa de quienes sí lo eran. Lo observé hablar, notándolo cuidadosamente que había ensayado su discurso. Ahora miraba a los demás, no a mí, buscando su aprobación. Mis primos asentían. Mi tía apartó la mirada. El abogado intentó intervenir, mencionando que sin pruebas tales afirmaciones no significaban nada. Pero mi tío lo interrumpió. Sacó una carpeta y la deslizó por la mesa. Anunció que se había tomado la libertad de hacer algunas investigaciones. Dentro había documentos, registros médicos de cuando nací, fotografías con fechas y lugares marcados, incluso un informe de un investigador privado detallando las actividades de mi madre hacía 35 años. Mis manos se apretaron bajo la mesa. Había escarbado en la historia privada de mi familia como si fuera su derecho. Había hurgado en el pasado de mi madre. Mi madre, que murió cuando yo tenía 12 años y no podía defenderse. El abogado examinó los documentos y dijo que, aunque podían generar preguntas, no probaban nada concluyente. Enfatizó que la paternidad legal se había establecido al nacer y que mi padre nunca la había impugnado. Mi tío se recostó en su silla. Dijo que eso era cierto, pero que mi padre no estaba allí para preguntar, ¿verdad? Había muerto hacía 10 años. Sugirió que quizá él sabía la verdad y tuvo demasiada vergüenza para admitirla. Añadió que, en cualquier caso, los deseos de mi abuelo eran claros. Solo familia. Finalmente hablé, preguntándole si había terminado. La sonrisa de mi tío se ensanchó. Confirmó que sí, y me preguntó si tenía algo que decir. Le dije que sí, en realidad. Le dije que esperaba algo así, aunque tenía la esperanza de que mostrara un poco de decencia. Mencioné que siempre había estado celoso de mi relación con mi abuelo, del tiempo que el anciano pasaba conmigo, del fondo fiduciario que había creado a mi nombre. El rostro de mi tío se oscureció. Espetó que mi abuelo había estado confundido en sus últimos años, que yo lo había manipulado, haciéndome pasar por el nieto devoto mientras vivía a miles de kilómetros. Continué diciendo que debía haberle carcomido ver cómo mi abuelo se iluminaba cada vez que lo llamaba, cómo presumía de mis logros ante sus amigos. Señalé que mi tío había estado ahí haciendo todo por el anciano, y aún así yo era con quien quería hablar. La sala estaba tensa ahora.
Mi tía nos pidió a ambos que nos calmáramos, que eso no ayudaba a nada. Pero yo no había terminado. Saqué mi propio expediente del maletín. Mencioné que mi tío había hablado de sangre y ADN, y que me parecía un momento interesante para hacerlo. Dije que yo también había hecho unas pruebas genéticas, unos 6 meses atrás, con uno de esos servicios de genealogía que todos estaban usando. La expresión de mi tío titubeó solo un segundo, pero lo noté. Expliqué que los resultados habían sido fascinantes, mostrando primos que nunca había oído nombrar, parientes lejanos esparcidos por el país. Dije que había empezado a contactar a algunos de ellos, comparando árboles genealógicos, tratando de entender cómo estábamos conectados. Abrí la carpeta y saqué varios documentos. Afirmé que lo que había encontrado era particularmente interesante respecto al lado de la familia de mi tío. Mencioné que el padre de mi tío, el hermano de mi abuelo, se había mudado en los años 60 y había perdido contacto con la familia, pero que sus descendientes seguían existiendo, aún apareciendo en las bases de datos genéticas. El rostro de mi tío se había puesto pálido. Continué explicando que, al comparar mis resultados de ADN con los de esos primos lejanos, los números eran desconcertantes. Dije que debería haber sido su primo segundo, pero la relación aparecía como mucho más lejana. Añadí que lo encontré extraño, así que profundicé más. El abogado ahora prestaba mucha atención. Preguntó qué estaba insinuando. Me volví hacia mi tío, y le dije que no insinuaba nada sobre mí. Mi conexión con mi abuelo era exactamente la que debía ser. Pero mencioné que la conexión de mi tío era interesante. Afirmé que, según los datos genéticos, él no era en realidad hijo de mi abuelo. La explosión fue inmediata. Mi tío se incorporó de golpe en su silla, gritando que mentía, que eso era desesperado y patético. Él exigió saber cómo podía hacer una acusación así. Permanecí tranquilo. Expliqué que había contratado a una genealogista genética profesional después de ver los resultados iniciales. Alguien que hacía ese trabajo de manera profesional en casos de adopción y disputas de herencia. Dije que ella lo había confirmado. Mi tío no compartía ADN alguno con la familia extendida de mi abuelo, pero sí coincidía perfectamente con otra rama completamente distinta. Saqué otro documento y lo deslicé por la mesa. Afirmé que el padre biológico de mi tío había sido un hombre que había trabajado con mi abuela a comienzos de los años 50. Dije que se había ido del pueblo antes de que mi tío naciera, probablemente sin saber que tenía un hijo. Mi tía soltó un grito ahogado. Mi primo se quedó paralizado. El abogado estaba leyendo el documento, su expresión volviéndose más seria. Mi tío temblaba. Insistió en que era imposible, que su madre nunca habría... Ni siquiera pudo terminar la frase. Dije que lo sentía, y lo decía de verdad. Le conté que no había querido soltarle esto así, delante de todos. Mencioné que, en realidad, me había enterado de esto hacía meses y que había estado debatiéndome sobre si decírselo o no. Añadí que lo que me impulsó a actuar fue enterarme de sus planes de excluirme de la herencia. Saqué más papeles, informes genéticos, cuadros genealógicos, incluso una carta de la empresa de pruebas que confirmaba los hallazgos. Dije que había hecho verificar todo varias veces, porque sabía lo que significaba. El abogado preguntó si podía ver toda la documentación. Se la entregué y observé cómo revisaba página tras página. El silencio en la sala era asfixiante. Finalmente, el abogado habló. Dijo que si esos resultados eran precisos, y parecía que provenían de fuentes legítimas, realmente cambiarían la dinámica de la distribución de la herencia. Explicó que el testamento de mi abuelo especificaba que sus bienes debían ir a sus hijos y nietos, con ciertas disposiciones para los familiares consanguíneos. Mi tío estaba ahora desplomado en su silla, sin fuerzas. Preguntó en voz baja cuánto tiempo lo había sabido. Le dije que unos 4 meses. Dije que cuando obtuve los resultados por primera vez, pensé que debía haber un error. Mencioné que repetí las pruebas, usé distintas empresas, incluso pagué por análisis de nivel clínico. Añadí que todos los resultados habían sido los mismos. Preguntó por qué no había dicho nada. Expliqué que él seguía siendo mi tío, el hombre que me enseñó a pescar, que asistió a mi graduación de secundaria cuando mi padre no pudo. Dije que el ADN no borraba 34 años de historia familiar. Le dije que planeaba mantenerlo en silencio, dejarle conservar su relación con la memoria de mi abuelo intacta. Hice una pausa y luego continué, diciendo que eso fue hasta que me enteré de sus planes. Mencioné que mi primo lo había dejado escapar 3 semanas atrás, justo después del funeral, que mi tío planeaba impugnar mi herencia. Dije que al darme cuenta de que iba a usar dudas sobre mi legitimidad como un arma, decidí que no podía permitirlo.
Mi tía lloraba ahora. Preguntó si mi abuela lo había sabido. Dije que no lo creía. Expliqué que, según lo que había podido reconstruir, mi abuela llevaba casada con mi abuelo alrededor de 1 año cuando quedó embarazada. Mencioné que el margen de tiempo era tan ajustado que probablemente ella misma nunca lo cuestionó. Añadí que el hombre que era el padre biológico de mi tío se había marchado del pueblo por la misma época, probablemente por razones no relacionadas. El abogado intervino, diciendo que necesitaba tiempo para revisar todo esto adecuadamente. Afirmó que, si la evidencia genética resistía el escrutinio, afectaría de manera significativa la distribución de la herencia. Preguntó si podíamos reunirnos de nuevo en una semana. Mi tío finalmente me miró. Preguntó qué quería. Le dije que quería lo que mi abuelo había dispuesto, que sus bienes se dividieran de manera justa entre sus verdaderos descendientes. Dije que eso significaba yo, mis primos y cualquiera que pudiera probar relación biológica. Añadí que, en cuanto a él, eso quedaba entre él y su conciencia. Uno de mis primos, el mayor, intervino. Dijo que todo esto era una locura, que no podíamos simplemente desechar a su padre por una prueba de ADN. Insistió en que su papá había sido hijo de mi abuelo en todos los sentidos que importaban. Estuve de acuerdo en que la familia era más que genética. Dije que ese era exactamente el punto que había intentado hacer, por eso el ataque de mi tío a mi legitimidad había sido tan particularmente cruel. Mencioné que él había estado dispuesto a destruir mi conexión con la familia, basándose solo en sospechas y viejas fotografías. Pero ahora que surgía evidencia real sobre su propia paternidad, de pronto la genética ya no debía importar. El abogado dijo que creía que lo mejor era que todos nos tomáramos un tiempo para asimilar esto. Mencionó que necesitaría consultar con el tribunal sobre cómo proceder. Afirmó que las leyes de sucesión en estas situaciones eran complejas, especialmente cuando surgían nuevas pruebas genéticas después de la muerte. Mientras la gente empezaba a recoger sus cosas, mi tía se me acercó. Preguntó si iba a contarlo a todos, hacerlo público. Le dije que eso dependía de ellos. Dije que no tenía interés en humillar a nadie, ni en destruir relaciones familiares. Expliqué que solo había sacado esto a la luz porque me vi obligado a defenderme. Añadí que, por lo que a mí respectaba, podía quedarse en esa sala. Ella me dio las gracias en voz baja, y luego preguntó si mi abuelo lo había sabido. Dije que no lo creía. Mencioné que, si lo hubiera sabido, habría dicho algo, cambiado su testamento, hecho algo al respecto. Expliqué que mi abuelo era un hombre directo. Los secretos no eran su estilo. Le dije que esto probablemente había muerto con mi abuela hace 20 años. Durante la semana siguiente, recibí varias llamadas de familiares. Algunos estaban enojados, acusándome de haber fabricado pruebas. Otros fueron comprensivos, diciendo que mi tío se había excedido y que él mismo se lo había buscado. Algunos solo querían entender qué había pasado realmente. Mi tío no llamó. El abogado sí lo hizo. Dijo que había hecho revisar la evidencia de ADN por un experto independiente y que había resultado ser cierta. Explicó que los marcadores genéticos eran claros. Mi tío no tenía relación biológica con mi abuelo. Mencionó que eso creaba una situación legal complicada, ya que mi tío había vivido como hijo de mi abuelo durante más de 60 años y había sido nombrado como tal en el testamento. Preguntó si estaría dispuesto a negociar un acuerdo. Lo pensé durante un día antes de responder. Luego llamé de vuelta al abogado y le dije que aceptaría un acuerdo, pero con condiciones. Le dije que quería mi herencia completa tal como estaba estipulada en el testamento original. Eso no era negociable. Dije que, en cuanto a la parte de mi tío, creía que debía dividirse entre sus hijos, mis primos, que seguían siendo nietos de mi abuelo por parte de su madre. El abogado pareció sorprendido. Preguntó por mi tío. Dije que mi tío podía quedarse con la casa que mi abuelo le había dejado, y con un fondo fiduciario equivalente al 10% del total de la herencia. Expliqué que él había cuidado de mi abuelo en sus últimos años, y eso merecía reconocimiento, sin importar la biología. Añadí que no estaba interesado en dejarlo en la ruina ni en humillarlo, simplemente no iba a permitir que me borraran de mi propia familia. El abogado dijo que presentaría la oferta. 2 días después, recibí una llamada de mi tío. Su voz sonaba áspera, como si no hubiera dormido. Dijo que había estado pensando en lo que propuse y que quería hablar cara a cara. Nos encontramos en un restaurante a mitad de camino entre nuestras casas. Se veía más viejo de lo que jamás lo había visto. La arrogancia que siempre lo había definido había desaparecido por completo. Se sentó frente a mí y se quedó mirando su café un rato. Finalmente,
Dijo que había estado equivocado. Admitió que había dejado que los celos y la amargura lo convirtieran en alguien que no reconocía. Me dijo que cuando mi abuelo estableció aquel fondo fiduciario para mí, algo dentro de él se había roto. Dijo que había pasado toda su vida intentando ser el hijo perfecto y que luego yo había aparecido e hice que pareciera fácil. Continuó diciendo que cuando mi abuelo enfermó, vio una oportunidad. Explicó que se había convencido de que si podía probar que yo no era realmente parte de la familia, entonces tal vez finalmente sería suficiente. Dijo que en realidad nunca había creído los rumores sobre mi madre, solo deseaba que fueran ciertos. Se disculpó y pude ver que lo decía en serio. Le dije que entendía los celos, entendía lo que era sentir que nunca eras lo bastante bueno. Dije que lo que no podía entender era estar dispuesto a destruir a otra persona solo para sentirte mejor contigo mismo. Asintió y dijo que aceptaría mi oferta de acuerdo. Mencionó que era más generosa de lo que merecía. Preguntó si quería que les contara a sus hijos la verdad sobre su paternidad. Le dije que esa era su decisión. Le dije que probablemente lo descubrirían tarde o temprano. Las pruebas genéticas eran cada vez más comunes. Le sugerí que oírlo de él podría ser mejor que descubrirlo por accidente. Estuvo de acuerdo y luego preguntó si alguna vez podríamos superar esto. Lo pensé. Le dije con honestidad que no lo sabía. Dije que la familia era complicada, que la genética no hacía ni destruía las relaciones, pero que tampoco lo hacían las fiestas compartidas ni los viajes de pesca. Expliqué que él había intentado borrar mi historia, mi conexión con mi abuelo, mi legitimidad dentro de mi propia familia. Añadí que esas heridas no sanaban rápido. Lo aceptó. Dijo que firmaría los papeles necesarios y luego me daría espacio. Actualización 1. El acuerdo se finalizó un mes después. Recibí mi herencia completa. Mis primos recibieron la herencia de su abuelo dividida entre ellos, menos lo que fue al fondo fiduciario de mi tío. Mi tío conservó la casa y suficiente dinero para vivir cómodamente. Sin embargo, la familia quedó fracturada. La mitad pensaba que había sido vengativo, usando el ADN para castigar a mi tío por un error. La otra mitad creía que había sido más que justo dadas las circunstancias. Las reuniones familiares se convirtieron en encuentros incómodos donde la gente elegía bandos. Mi tío les contó la verdad a sus hijos. Les resultó duro, no porque amaran menos a su abuelo, sino porque significaba reevaluar toda su historia familiar. El mayor dejó de hablarme por completo, convencido de que destruí la vida de su padre por despecho. Pero la menor, mi prima, con quien había sido más cercano al crecer, se puso en contacto conmigo. Dijo que entendía por qué había hecho lo que hice. Me contó que su padre había estado encaminándose por un camino oscuro y que tal vez esto había sido la llamada de atención que necesitaba. Dijo que había encontrado algunas cartas antiguas entre las cosas de su abuela y que había pistas allí, si alguien hubiera estado mirando. Actualización 2. 6 meses después de que todo sucedió, recibí una carta de mi tío. Había estado revisando los papeles de mi abuelo y encontró algo que creyó que debía tener. Dentro del sobre había una carta que mi abuelo había escrito pero nunca enviado, fechada aproximadamente un año antes de su muerte. En ella, mi abuelo escribía sobre sus hijos, ambos. Hablaba de mi padre, de lo orgulloso que estaba de él, de cuánto lo había extrañado desde su muerte. Luego hablaba de mi tío, del hombre al que había criado y amado a pesar de las sospechas crecientes con los años. Mi abuelo escribió que se había hecho una de esas pruebas de ADN, por curiosidad sobre su ascendencia. Había visto los resultados, visto que mi tío no coincidía. Pasó semanas decidiendo qué hacer al respecto, si confrontar a alguien, si cambiar su testamento. Al final, decidió que no importaba. Escribió que mi tío había sido su hijo en todos los sentidos que contaban, que la genética era solo biología, pero la familia era una elección. Dijo que había amado a mi tío tanto como a mi padre, y nada cambiaría eso. Pero entonces la carta tomó un giro distinto. Mi abuelo escribió que estaba decepcionado del hombre, en el que su hijo se había convertido en los últimos años. Amargado, celoso, siempre comparándose con los demás. Dijo que había oído los rumores que mi tío había estado difundiendo sobre mi legitimidad, y que eso le había roto el corazón. Escribió que si mi tío continuaba por ese camino, si intentaba usar esas mentiras para herirme después de su muerte, entonces tal vez las consecuencias serían apropiadas. Dijo que confiaba en que la verdad saldría a la luz de una forma u otra, y que todos obtendrían lo que merecían. La carta nunca fue terminada,
Nunca fue firmada. Pero el mensaje era claro. Mi abuelo lo había sabido todo y había hecho las paces con ello. Solo esperaba que no llegara a esto. Llamé a mi tío después de leerla. Le dije que quería que viera la carta. Nos encontramos de nuevo. El mismo restaurante, el mismo café incómodo. La leyó 2 veces, con lágrimas corriendo por su rostro. Dijo que había desperdiciado demasiado tiempo sintiéndose enojado, celoso, intentando probar algo que nunca necesitó ser probado. Me dijo que mi abuelo había sido el único padre que había conocido, y que saber que el viejo lo había amado de todas formas, incluso sabiendo la verdad, significaba todo. Le dije que lo sabía. Le dije que tal vez ambos necesitábamos aprender a vivir con verdades complicadas sobre la familia, el amor y la herencia. Mencioné que no teníamos que ser cercanos, pero tampoco teníamos que ser enemigos. Estuvo de acuerdo. Dijo que se aseguraría de que sus hijos supieran toda la historia, incluida la parte en la que yo le había ofrecido mucho más de lo que tenía que ofrecer. Dijo que tal vez algún día lo entenderían. Terminamos nuestro café y seguimos nuestros caminos. La herencia estaba resuelta, la familia estaba fracturada, y todos habíamos aprendido verdades difíciles sobre la sangre y la pertenencia. Conservo la carta de mi abuelo. A veces la saco y la leo, recordando que la familia es desordenada y complicada, que la genética importa menos que el carácter, pero que a veces hay que defenderse, incluso cuando eso lo destruye todo. Mi tío había declarado la sangre por encima de todo, usando la genética como arma para excluirme de mi propia familia. Al final, la sangre contó una historia diferente. Una que ninguno de los dos quería escuchar, pero una que necesitaba ser contada. La herencia fue dividida. La familia cambió. Y aprendí que, a veces, la única forma de honrar a los muertos es negarse a permitir que los vivos reescriban la historia a su favor. Si quieres ver más historias como esta, un suave toque en el botón de suscribirse significaría el mundo para nosotros. Valor educativo y consejos de la historia. Lecciones principales. 1. La familia es más que genética. La historia demuestra que los lazos familiares se construyen con amor, tiempo y dedicación, no solo con ADN. El abuelo sabía la verdad sobre su hijo, pero lo amó igual, porque la paternidad real se vive día a día. 2. Los celos destruyen relaciones. El tío dejó que la envidia lo consumiera durante años, hasta convertirse en alguien capaz de destruir a su propio sobrino. Los celos no resueltos envenenan el alma y dañan a todos alrededor. 3. La venganza versus la justicia. El protagonista no buscó venganza gratuita. Solo se defendió cuando fue atacado. Incluso después de ganar, mostró compasión al dejar a su tío con dignidad y recursos para vivir. 4. Las consecuencias de manipular la verdad. Usar mentiras y sospechas como armas puede volverse contra ti. La verdad siempre encuentra su camino, especialmente en la era del ADN. Consejos prácticos. Defiéndete sin crueldad. Puedes proteger tus derechos sin destruir completamente al otro. El perdón no significa olvidar. Puedes ser compasivo sin permitir que te lastimen de nuevo. La herencia divide familias. Habla de dinero y testamentos cuando todos estén vivos y en paz.